8:29. Este es el Gobierno de la Mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muy buenos días, Nayib. Buenos días a todos los compañeros en cabina, a Rosendo Tavares, a Felipe Romero, a todos los compañeros que se integran a este espacio. Como recordatorio nada más mencionar que hoy va a ser la última audiencia del juicio de Brecht. Hoy sí. Siempre creí desde el inicio del caso, por diversas razones, que la montaña iba a parir un ratón. Y cuidado si nos quedamos cortos. La persecución de la corrupción administrativa en nuestro país tiene muchas problemáticas que no solamente dependen de la voluntad política, que ya de por sí es mucho, ya de por sí significa muchísimo el momento, sobre todo de hacer el levantamiento relacionado al caso, sino también porque era un caso muy difícil, es corrupción de diseño. La corrupción dejó hace muchos años, mucho tiempo, de ser una grieta en el sistema, una especie de fuga por donde se drenaban recursos y que alguien podía aprovecharlos. La corrupción dejó de depender de esa grieta en la tubería y pasó a ser quien diseñaba o conocía los planos de las cañerías. Y podía a partir de eso hacer no ya una grieta para tomar esos recursos, no, una llave de paso. Y así es más difícil comprobar esos ilícitos. El soborno, a menos que se tengan unas pruebas testimoniales o se haga un trabajo de inteligencia paralelo a la ejecución de esos hechos, es muy difícil en la parte posterior probarlo. Es de esos ilícitos que su levantamiento en la parte posterior, una vez ocurrió, genera una serie de problemas. Porque, primero, los papeles por sí mismos no hablan, no condenan a nadie. Tiene necesariamente que probarse a partir de medios sumamente sólidos esa situación. Y también hay que decir que aun cuando la compañía Odebrecht, en su declaración de culpabilidad y de que había dado una cantidad X y de pagar un duplo y demás, no se pactó, no se logró a partir de los acuerdos y negociaciones con esa empresa que señalara también pues a quienes les había dado el famoso óvulo, el dinero corruptor. Es un tema que yo pienso que, como muchos otros, deja una estela de frustración. Desde el punto de vista jurídico, hay que decirlo desde ahora, aunque sea impopular, no se le puede pedir más a muchas de las partes implicadas, en el sentido de que mucha gente dice, bueno, pero a falta a lo mejor de pruebas, a falta a lo mejor de elementos que los jueces consideran que son necesarios para generar sentencias de culpabilidad. La sociedad lo clama, la sociedad pide, exige la condena. Bueno, las condenas por aclamación no fortalecen el Estado de Derecho. Eso hay que decirlo, por mucho que pueda doler, por mucho que pueda uno reclamarlo, incluso que se pase por encima del debido proceso. El debido proceso hay que defenderlo, independientemente de que a veces beneficie a quien usted menos estime, a quien usted menos valore y de quien usted tiene sospechas que a lo mejor considera que son más que razonables para que sea culpable. A pesar de todo, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Los niveles de indignación que se presentaron desde el año 2016 finales con respecto a este tema terminaron pariendo diversos movimientos, se gestaron diferentes respuestas. La Marcha Verde, independientemente de la noción que podamos tener de sus líderes visibles o de cómo este movimiento terminó o evolucionó, independientemente de esto, tuvo en algún momento una acogida lo suficientemente importante como para obligar a que todos los actores políticos se posicionaran ante ella, a favor o en contra, y dentro de los que se posicionaban en contra, pues hubo todo tipo de explicaciones, de teorías de conspiración, de respuestas buenas, malas, acertadas o no, y muchas veces se notó ciertamente fuera de su zona de confort, de su espacio, al Estado y al gobierno que en ese momento gobernaba, dirigía los destinos del Estado dominicano. Ese espíritu, esa necesidad que entendió una gran parte de la población, sobre todo su clase media, de exigir que la persecución contra la corrupción, el nivel de impunidad permanente, la corrupción técnica y administrativa, pues permitió que durante muchísimo tiempo se acumulara esta frustración y terminara pariendo ¿qué? Un espíritu en el discurso anticorrupción que terminara incluso influyendo, señores, en las elecciones de 2020. Que nadie lo dude, terminó posicionando
el elemento de la corrupción administrativa como uno de los principales. Cuando en años anteriores, siempre que se medían las encuestas, había muchos puntos y es natural que los hubiese, porque cada época tiene su premisa. Hay una época en la que posiblemente presiona más el tema de la seguridad en las calles. Hay una época como esta en la que el tema económico yo creo que va tomando primacía, aunque la gente no pierde de vista el tema de la corrupción y la impunidad. Pero en ese momento todos los astros se alinearon para que pasara a ser el tema principal. Y en ese sentido, la mejor demostración de ello es cómo la campaña giró bien o mal alrededor de ese punto y cómo usted se posicionaba como candidato, como proponente alrededor de ese tema. ¿Cuál era su propuesta alrededor de este tema? Fíjense cómo les fue a los candidatos que evadieron esa discusión, a los candidatos que no dijeron nada de lo que pretendían hacer o proponer en relación al manejo de la cosa pública. El candidato ganador de los comicios presidenciales, hoy presidente Luis Abinader Corona, uno de sus primeros pasos en materia de decisiones, una vez incluso se toma posesión el 16 de agosto, fue más que simbólico. Yo diría que complementaba esa petición y era junto a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, y a su Procuradora Adjunta y Directora del PEPCA, Jenny Berenice Reynoso, decirle a ellas delante del país que en lo adelante solamente la ley sería su limitante. A partir de ahí, pues se ha generado un debate que ya tiene otros términos en relación a si convertir la virtud de la independencia en el Ministerio Público, si convertirla en un mandato de ley, o si va a ser algo que va a seguir dependiendo de la inclinación propia del que esté frente al puesto. Porque al final creemos, al menos en nuestro caso, que la independencia no es más que el apego a la ley. De todos modos, para ir a la génesis de este asunto, muy posiblemente, y lo creíamos en ese entonces, y lo dijimos y lo expresamos a través del acceso privilegiado que tenemos a estos micrófonos de la Z, muy posiblemente, en términos jurídicos, en términos del resultado del aspecto judicial, no iba a conseguirse en las condiciones de ese entonces y las actuales un rendimiento, un resultado que pudiera dejar satisfecha a las grandes mayorías. Y va a ser así. Y se va a señalar hacia el pasado como un elemento frustrante dentro de lo que ocurrió en ese tribunal. Pero fuera, ha generado consecuencias, porque los tiempos jurídicos son unos, pero los tiempos políticos son otros. Los tiempos políticos, bien o mal, tienen más prisa, dependiendo también de la cercanía que puedan tener con procesos electorales. Su nivel de influencia, hay que decirlo, es bastante fuerte, puede ser lo suficientemente fuerte. Por eso incluso hay mucho cuidado generalmente con las capacidades y posibilidades que se tienen de enjuiciar muchas veces a candidatos o a actores políticos que están en materia electoral lo suficientemente bien posicionados por el efecto que puede tener en las masas. Por eso, insisto, hay que medir el efecto que tiene el caso Odebrecht dentro y fuera del tribunal. Ni siquiera ya medirlo en términos mediáticos. En términos mediáticos, en su momento generó un aluvión de información, un terremoto, un verdadero tsunami de tinta sobre papel en cuanto a análisis, periodismo de investigación, que si los codinomes, que si un montón de cosas. Ahora, en términos jurídicos es lo que es, será lo que será. Y generará una sentencia que yo insisto, sin pretender adelantarnos a los hechos, va a dejar, pienso, a una inmensa mayoría pidiendo que fuera mucho mejor, que fuera más abarcadora, que fuera tal vez más impactante la sentencia y demás. Pero para eso, penosamente hay que decirlo, hay un Estado de Derecho que tiene códigos, que tiene tiempos, que tiene un proceso, que tiene, ¿por qué no decirlo?, limitantes, como han podido demostrar algunos muy buenos abogados, algunos muy buenos juristas en el momento de hacer cumplir su función, que también por impopular que pueda ser, ese es su rol en el aspecto de su defensoría, de sus clientes, de los ciudadanos que defienden ante los tribunales, es encontrar, y yo diría que esa es la gran labor del derecho de defensa, encontrar también, ¿por qué no?, las limitantes que tienen los tipos penales, encontrar las limitantes que tienen los tipos, tanto en derecho penal, civil, en cualquiera de sus áreas, para demostrar que esas herramientas, en el caso nuestro, muchas de ellas están obsoletas, que la ausencia, la falta, precisamente de un código penal actualizado, acorde con los tiempos, permite, por ejemplo, que una serie de ilícitos y de participantes, posibles participantes en ilícitos, puedan encontrar figuras, puedan encontrar principios sobre los cuales defenderse y mantener sus niveles de libertad. De todos modos, que no se piense que la pérdida puntual, digamos, de una batalla es perder la guerra. Hay derrotas en materia tácticas
que pueden más adelante ser la base de una victoria estratégica. Y muy posiblemente, esa sensación, ese sentimiento realista por demás, de que la montaña parió un ratón, de que el resultado en términos jurídicos va a ser desestimable, insuficiente, muy poco satisfactorio. Mírelo de otra manera. Pudo desatar sentimientos grupales en importantes segmentos de la sociedad dominicana como para posicionar en lo adelante. Y pienso que eso no se va a agotar en mucho tiempo. Y que conste que creo que es un sentimiento que va a prevalecer más allá incluso de varias elecciones y niveles de administración, que se va a volver y se ha vuelto también un reclamo de una parte importante de esa misma sociedad, también ante los gestores actuales de la cosa pública, porque con la vara que midas serás medido, y si se surgió, y si se hizo el camino al poder, y si se construyó una escalera hacia lo más alto del poder político, público, sobre la base de un discurso que apoyaba ese reclamo por demás orgánico, de un mejor control de los recursos del Estado, a quien haya surgido de ese poder, se le va a exigir, quién sabe si más todavía, que también sea fiel y transparente en la administración del tesoro común de los dominicanos. Más allá de que hoy esa audiencia termine y que lo que venga sea simplemente material de periódico, de anécdotas, de cuentos, hasta de chistes en relación a lo que va a dejar. Ahora, yo no creo que esa audiencia no tenga un resultado feliz, porque nosotros tenemos, ¿para quién también? No. Tenemos un ministerio público muy independiente, que cuando hubo el cambio se habló de que ahora venía una investigación 2.0, se supone que ahí se introdujeron nuevos elementos de juicio, nuevas pruebas en esa investigación 2.0, y que por demás está blindada, porque de eso fue lo que se nos habló a nosotros. Bueno, ahora yo siempre he dicho una cosa. Una cosa es anunciarlo. Lo más lindo, José Luis, discúlpame, lo más bonito es tú acusar, sobre todo de soborno, y no hay una cosa que se parezca más al soborno que la infidelidad. Por eso los tribunales, el concepto de infidelidad dentro de justificación para un matrimonio, lo descartaron. Porque para tú demostrar un soborno, o tiene que haber un testigo, o tú tienes que tener evidencia física, o por el contrario, uno de los acusados, el sobornado, el sobornador, decir, fulano está. ¿Tú sabes por qué este presidente del Perú está preso? Porque el jefe de su seguridad testificó y dijo, yo fui con él y depositamos $30 millones a la cuenta de su esposa. Y cuando rastrearon los $30 millones en la cuenta de su esposa, en la fecha que dijo el testigo, ahí estaban los $30 millones. Bueno, en ese sentido, yo soy quizás un poco menos optimista que tú, aunque dicen por ahí que un optimista bien informado es un pesimista. Pero de todos modos, pienso, insisto, en que lo jurídico no va a estar a la altura de las expectativas. No iba a haber maneras, ni en el tiempo en el que se expedientó el caso, en el que se levantó, y mucho menos pienso ya en estos momentos a la distancia que marca el proceso, pero el resultado no por eso debe medirse solamente como infructuoso por lo que en materia judicial se consigue en los tribunales, sino por el efecto político, mediático, y que en el largo plazo genera el tema de la corrupción administrativa y técnica en la República Dominicana. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno.